Aquí tenemos un apagador de 3 vías o de escalera y vamos a aprender a conectarle un contacto. Lo explicaremos en este video. Vamos a bajar el interruptor y vamos a hacer las conexiones correspondientes. Entonces vamos a agregar en un apagador de 3 vías un contacto. Muchas veces tenemos esa necesidad. En este video te lo explicaremos. Entonces vamos a la caja donde llega el foco y vamos a destapar porque vamos a agregar unos conductores. Vean, vamos a la caja donde está el apagador de escalera o de 3 vías y aquí vamos a colocar un contacto. Vamos a destapar la caja y vamos a observar qué cables llegan para saber qué cables agregar. Quitamos un tornillo y luego quitamos el otro. Vamos ahora a ver que en este apagador de 3 vías le llegan 2 puentes que van a los extremos y un cable rojo que es el retorno. Entonces tenemos que agregar forzosamente el cable blanco, negro y verde. ¿Cuál es? La fase, el neutro y conductor de puesta a tierra. Los introducimos. Aquí es una manguera pequeña, pero si fuera en la realidad tenemos que colocar una guía y jalar los cables. Negro, fase, blanco, neutro y verde, conductor de puesta a tierra. Los estamos llevando hacia la caja donde está el apagador de escalera, que como observamos llegaban dos apagadores, 2 cables amarillos y un cable rojo. Entonces colocamos esos 3 cables, agregamos, observen, tenemos que agregar abajo el contacto. Vean cómo agregamos los conductores. Este apagador de escalera o de 3 vías lo vamos a colocar en la parte de arriba, nos apoyamos con las pinzas y luego vamos a colocar este contacto en la parte inferior, se coloca a presión. Ahora vamos a quitarle el aislante primeramente a la fase de color negro y solamente lo conectaríamos al contacto. También sería el neutro de color blanco, así como el verde de conductor de puesta, el conductor de puesta a tierra. En el otro apagador de escalera debió haber llegado 2 puentes y una fase, pero en este está llegando 2 puentes y un retorno. Por eso nos vemos a la necesidad de colocar los 3 cables para conectar el contacto. Observen, la fase va en el tornillo de en medio. Ese tornillo de en medio coincide con la entrada corta del contacto, o ranura corta o pequeña. Atornillamos la fase, color negro. Ahora el neutro lo vamos a colocar en el extremo, en el otro tornillo que está en el exterior. Debemos darnos cuenta de que debe tener la ranura larga del contacto. Atornillamos. Posteriormente el conductor de puesta a tierra, que es el verde, lo colocamos en el otro extremo. Tiene un símbolo como de un pino, o bien es en la entrada media redonda. El neutro tiene muchas veces la letra N, la fase la letra L y el conductor de puesta a tierra un pino o algo parecido. Atornillamos. Recuérdalo bien, estamos agregando un contacto donde existía un apagador de escalera o de 3 vías. Atornillamos, hemos agregado el contacto y ya quedó previamente el apagador de escalera. Colocamos el chasis en la chalupa o caja y luego atornillamos primero en un punto y luego en el otro. Entonces observa cómo así se coloca un contacto en donde existe un apagador de escalera, donde en este apagador de escalera llegan los puentes y el retorno. Entonces recuérdalo muy bien que tuvimos que agregar 3 cables más. Fase, neutro, conductor de puesta a tierra. O sea, negro, blanco y verde. Y ya hicimos las conexiones correspondientes. Ahí la entrada corta, la que vemos en el lado izquierdo, es la fase. La entrada larga del contacto, en la derecha, es el neutro. Y la entrada media redonda que está en la parte de arriba sería el conductor de puesta a tierra. Ahora colocamos, aquí ya no nos va a servir la placa de una ventana. Tenemos que ocupar una placa de 2 ventanas. Esa presión. Ahora, este cable negro que agregamos, que es la fase, tenemos que ver los cables negros que llegan a la caja, que si siguen la normatividad debe ser la fase. Si no, necesitaríamos un probador tipo pluma para ver que emita luz. Obvio, primeramente subiendo el interruptor. Aquí el interruptor está abajo. Entonces hacemos el empalme, unimos entonces el negro del contacto con el negro que llega a la caja o la que es la fase. Y una vez más lo teníamos que comprobar con probador o con multímetro si no supiéramos. Aquí estamos aplicando el código de colores, por eso es importante hacerlo. Aislamos. Ahora el cable blanco, que es el neutro, tiene que unirse con los cables blancos, que por lógica debe ser el neutro también. Si no sabemos cuál es, tendríamos que utilizar un probador. Aislamos, quitamos primeramente antes de aislar el aislante, valga la redundancia, y lo que hacemos es entorchar, apretamos y luego aislamos. Se ha conectado el neutro, anteriormente la fase. Nos falta el conductor de puesta a tierra, que es el cable verde. Tenemos que ver que llegue el cable verde en la caja. También puede ser desnudo.
Hay una pregunta, es de que si no hubiera conductor puesta a tierra en la caja, lo importante es que esté, pero si no, pues también puede funcionar el contacto solamente con la fase y el neutro. Por seguridad sería conveniente que sí estuviera y por lo tanto pues agregarla en el contacto o receptáculo. Entorchamos, posteriormente lo que vamos a hacer es aislar con un capuchón, guardamos los cables, colocamos lo que es la tapa. Ponemos las pijas y prácticamente ha quedado la práctica. Como se dieron cuenta, ya agregamos un contacto donde había un apagador de escalera, conexión por el método de puente, y en este apagador de escalera o de 3 vías le estaban llegando 2 puentes que eran los amarillos y un retorno. Por eso recuérdalo muy bien, tuvimos que agregar otros 3 cables, que es la fase, negro, blanco neutro y verde conductor puesta a tierra. Dejamos el poco como estaba originalmente y observen cómo se agregó el contacto en el apagador de 3 vías o de escalera. Subimos el interruptor porque para hacer la práctica tenemos que bajarla. Comprobamos que funciona el apagador de 3 vías de escalera, que el foco emprenda de 2 lugares diferentes. Ahora comprobamos que el contacto que colocamos funcionó. Ha quedado la práctica. Agregamos un contacto donde existe un apagador de escalera de 3 vías. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Háznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.